Muy buenos días. Nos encontramos nuevamente en su tradicional programa Mundo Laboral MX, en un espacio que IMEFI TV nos concede para platicar sobre aquellos aspectos relevantes dentro del mundo del derecho laboral en México. El día de hoy vamos a tratar un tema que en principio es muy esperado. El tema que nos corresponde es el tema del aguinaldo y nos enfocaremos en el sector público y en el sector privado. Y aquí es importante hacer algún comentario porque es algo que se debe cuidar y más en estos tiempos que están un poco difíciles y no nos dejemos llevar tentadoramente por esas ofertas del Buen Fin, salvo que sea una compra muy bien establecida. Entonces, hablemos entonces del aguinaldo y cómo surge esta prestación que en principio, si nos enfocamos a los aspectos eminentemente laicos, realmente el aguinaldo no tendría una razón de ser que sea a fin de año, porque esto podría darse en el mes de enero, febrero, marzo, sin ningún problema, mediados de año y demás. Pero ¿de dónde surge esta idea del aguinaldo? Y aquí es importante que pongamos un poquito de historia y contexto, porque hay aspectos donde en estos momentos en que se discute esta parte de que si los nacimientos que se ponen en algunos, que se colocan en algunos municipios con recursos públicos, fomentan eventualmente una religión o no, yo creo que debemos remontarnos a los aspectos históricos para tratar de entender por qué se dan estas situaciones en concreto. Bueno, así como el 25 de diciembre es un día de descanso obligatorio contemplado por la Ley Federal del Trabajo, el aguinaldo se suma a esta serie de acciones que eventualmente se dan dentro de las relaciones de trabajo e inclusive hasta de honorarios. Eso va a ser interesante de verlo en este programa, porque tienen un antecedente, pues básicamente en principio europeo. Y déjenme comentarles que los primeros que hablaban del aguinaldo, con la figura de Egnach, así, eran los celtas. Pero ellos, más allá de hablar de algo para el fin de año, lo ubicaban como una serie de intercambios, empezar regalado el principio de año. O sea, casualmente el cierre de año pues nos da la oportunidad de mayor convivencia en ciertos lugares, celebrar esta parte donde ya hacemos una pausa en las labores agrícolas y nos preparamos para un nuevo renacimiento, ¿no? Esa es la idea que surge en principio con los celtas. Posteriormente se junta, se mezcla con la tradición romana de la deidad a la diosa Esplenia. Entonces, por eso hablamos inclusive de algo espléndido. Dentro de las festividades de esta diosa romana se daba una serie de intercambios, regalos entre las personas para que también se tuvieran los parabienes para el próximo año. Entonces, empezar regalado, y por eso, de hecho, hablar de algo espléndido precisamente nos refiere a esta parte. Ahora, dentro de nuestro sistema, obviamente, deriva el sistema romano-germánico, entonces esto trasciende directamente a nuestra cultura, y es ahí donde se establece esta cultura o esta tradición para afrontar una serie de gastos importantes con motivo del cierre de año. Esa es la idea principal del aguinaldo históricamente hablando. Pues les digo que pues podemos empezar con nuestro cumpleaños, con un próximo año, con un nuevo ciclo, pero al fin de homologar algunos aspectos relevantes dentro de lo que serían los aspectos del pago de prestaciones derivadas de relaciones laborales, pues tendríamos que considerar el pago del aguinaldo dentro de nuestra legislación. Entonces, si ustedes me lo permiten, tengo una pequeña presentación para compartir con ustedes, porque vamos a tratar algunos puntos que están de alguna manera vinculados con lo que sería la parte del sector público, que es con el que vamos a empezar, y también el sector privado. Y en primer lugar, pues déjenme comentarles que haciendo una búsqueda dentro de nuestro texto constitucional, pues déjenme decirles que la única ocasión donde vamos a encontrar a ese nivel la palabra aguinaldo es en la parte del artículo 127 constitucional. Primero, efectivamente, no debe causarnos extrañeza, el artículo 123 constitucional, apartados A y B, no contempla de ninguna manera la figura del aguinaldo o el pago del aguinaldo. Eso es lo primero.
Entonces, vamos a ver de dónde surge esta parte del aguinaldo. Como mencionaba hace unos momentos, el aguinaldo como concepto se encuentra ubicado en el artículo 127, apartado A, perdón, fracción primera, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se refiere a los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, como son las alcaldías, entidades, dependencias, las administraciones paraestatales, paramunicipales, fideicomisos, instituciones y organismos autónomos. El INE, obviamente, es uno de estos que entran en este punto, y otros que tenemos a nivel constitucional, y en términos generales, cualquier ente público. Entonces, en la fracción primera se establece que formará parte, como lo pueden ver, de las remuneraciones o retribuciones que van a percibir en efectivo o en especie todas estas personas que laboran dentro de estas instituciones. Dejémosla en esa parte. Eso es lo primero. Entonces, van a decir, bueno, pues entonces, ¿de dónde surge la idea del aguinaldo? Y déjenme decirles que esto surge realmente cuando tenemos nuestra segunda Ley Federal del Trabajo. La primera, como ustedes bien lo saben y lo hemos comentado en este programa, es en 1931. La segunda, nuestra Ley Federal de 1970, pues estamos cumpliendo ya 52 años, pues tiene algunos aspectos interesantes e innovadores, y uno de estos fue precisamente la incorporación del aguinaldo. El aguinaldo se contempla para el apartado A, para el resto de los trabajadores que no pertenecen al ámbito burocrático, en el artículo 87, donde se nos señala clara y precisamente que todos los trabajadores tienen derecho a un aguinaldo anual, el cual debe pagarse antes del día 20 de diciembre. ¿Qué es lo tradicional? Que se liquide a más tardar el 19 de diciembre. Esto, obviamente, no excluye que en términos de diversos convenios, con la finalidad de promover el comercio, se dé una parte antes de este fin de semana. Estamos a punto de llegar al 20 de noviembre de 2022, tenemos ya el Buen Fin. Entonces, muchas veces algunos patrones pueden convenir en la entrega de una primera parte del aguinaldo antes del Buen Fin, en este caso 20 de noviembre, y la otra parte antes del 20 de diciembre. Por eso es que la fecha tope, de una forma o de otra, deberá ser como máximo el día 19 de diciembre. Ahora, el mismo artículo 87 contempla en su segundo párrafo el caso de aquellos trabajadores que no hubiesen completado el año. Vamos a pensar, yo entré en el mes de junio, por ejemplo, o es más, estoy apenas ingresando en el mes de diciembre. La ley me protege como trabajador ante esta necesidad y en ese sentido permite que se cubra de manera proporcional. Si lo hacemos con relación a los meses, pues nada más tendríamos que hacer una simple división, estableciendo que 15 días de aguinaldo divididos entre 12 meses del año me daría un factor de 1.25 días que corresponderían por cada mes cumplido y tener así de manera proporcional el pago correspondiente. Entonces no es una operación muy difícil de hacer, podemos hacerla con relación a los días, en el caso de diciembre, y tendríamos ahí un aspecto significativo para poder hablar de esta prestación y su cumplimiento respectivo. Ahora, no olvidemos, dentro de la parte del debido cumplimiento laboral, pues tenemos algunos aspectos interesantes que deben observarse. Uno, tenemos también situaciones específicas con ciertos trabajadores de algunas ramas, vamos a hablar del agrícola o de los trabajadores, de las personas trabajadoras del hogar, y también las obligaciones patronales de conservar. Ahora, en primer lugar, los trabajadores del campo que tienen el carácter de trabajadores eventuales, en principio, o trabajadores por temporada. Bueno, ellos deberán en un momento dado, al momento de establecer el fin de la estación o el ciclo agrícola, recibir el pago correspondiente al aguinaldo que hubiesen devengado por la prestación efectiva del servicio. Entonces, ellos también tienen derecho de aguinaldo y estamos hablando ya de estos cierres. Esta parte de las temporadas son interesantes. Acabamos de pasar las fiestas de los primeros días de noviembre, de todos los santos fieles difuntos, Cempasúchil. Entonces tenemos una primera parte, viene la flor de Nochebuena. Entonces, muchos de estos floricultores
son estas estaciones, deberán recibir su liquidación del aguinaldo cuando termine el ciclo agrícola. Situación especial, conforme lo señala el artículo 334 bis de la Ley Federal del Trabajo, para las personas trabajadoras del hogar, entre otras cosas, deberán tener el pago del aguinaldo y también deberá ser a más tardar el 19 de diciembre. Entonces no olvidemos, todas las personas que tienen esta actividad y que nos apoyan significativamente, tienen derecho a su aguinaldo y ya lo vimos, 15 días por lo menos. Ok, ahora, ¿qué es importante considerar ya en la defensa del aguinaldo? Bueno, pues lo que señala la ley y que le corresponde al patrón, porque siempre le corresponderá al patrón, en términos del 784 y en la parte procesal, probar su dicho cuando exista controversia sobre el pago de aguinaldo. Me pueden reclamar, es que no me pagaste el aguinaldo del año pasado. Claro que sí, aquí está el recibo correspondiente y aquí está tu firma de que lo recibiste, o aquí está la ficha bancaria o aquí está el depósito correspondiente. Ahora, también el artículo 804 nos refiere y refuerza esta obligación patronal, porque uno de los puntos que el patrón debe obligatoriamente conservar y exhibir en juicio corresponde al comprobante de pago de aguinaldo. Y de manera precisa, el mismo artículo me señala en su parte final que el documento que se refiere a los comprobantes de la fracción cuarta, utilidades, vacaciones y aguinaldo, que es el tema de hoy, debe guardarse, debe conservarse durante el último año y un año después de que se extinga la relación laboral. Esa es la obligatoriedad que le impone la ley directamente a los patrones para poder acreditar este concepto. Entonces, esta sería nuestra primera parte del programa. Estamos más o menos bien en tiempo. Nada más déjenme comentarles que en la segunda hablaremos ya directamente de lo que corresponde al aguinaldo burocrático, que tiene la misma esencia. Es un pago que corresponde a los trabajadores del ámbito burocrático al final del año, pero ojo, tiene algunas particularidades especiales y que últimamente ya inclusive están corregidas, están señaladas, como es la obligación del Ejecutivo Federal de presentarlo en Diario Oficial de la Federación. Entonces, no se vayan, tenemos 2 minutos de pausa, los esperamos al regreso. Estamos con ustedes. ¿Ya cumpliste con los puntos ante el IMSS? Esa es tu oportunidad. IMEFI te invita a que te inscribas y participes en su curso Obligaciones Materia de Seguridad Social. No te pierdas esta gran oportunidad de mantenerte actualizado en temas como informativas de contrato, de subcontratación laboral, reformas a las reglas para el otorgamiento de créditos Infonavit, nuevos lineamientos para delegaciones regionales del Infonavit, cambios a la opinión de cumplimiento 32D del IMSS, entre otros temas. Aparta tu lugar y capacítate con nuestros mejores especialistas en el tema solo en IMEFI. Para mayor información, contáctanos a través de nuestro número telefónico 5581-547437 o al correo cursos@imefi.com.mx. Queridos amigos y colegas, es un placer saludarles y en esta ocasión los quiero invitar al curso que tendremos y que estaremos impartiendo en este mes de octubre denominado Cruces y Conciliación de CFDI por invitaciones del SAT. Recordemos que el pan nuestro de cada día están siendo estas invitaciones del SAT que a un inicio nos ponían a temblar y que hoy en día nos ponen a trabajar. Veremos en qué consiste este dichoso programa de vigilancia profunda, que en este sí tendríamos que ponernos a temblar, y cuál es la diferencia entre una invitación, un requerimiento o vigilancia profunda, cómo atenderlos y por supuesto cómo evitar estos dolores de cabeza, porque se pueden evitar a través de la correcta emisión de los CFDIs. Así es que yo los espero este mes, no se lo pierdan. ¿Qué tal, amigos? El de la voz, José Manuel Miranda de Santiago. Y en esta ocasión quiero invitarte al curso de reformas fiscales, al magno evento de reformas fiscales que tendrá lugar y cita el 1 de diciembre de 2022. Estamos con la presencia de un subprocurador de la Prodecom, Luis Fernando Valderas. Entonces, sabemos que habrá muchos cursos de reformas fiscales,
pero este en especial, contamos con gente pues que tiene muchos años en el medio, son gente crítica, somos gente que venimos platicando mes con mes o quincena con quincena, semana tras semana, cambios en las leyes federales, en los reglamentos, en reglas misceláneas, en comunicados. No te quedes atrás, por favor, reserva tu lugar y sabes, aquí en IMEFI, la Casa de los Contadores. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí en Mundo Laboral, en un espacio de IMEFI TV, para seguir platicando del aguinaldo en los sectores público y privado. Hace unos momentos platicábamos de los orígenes del pago de este derecho que tienen los trabajadores, sobre todo con motivo del fin de año. Platicamos el fundamento legal, que es el 87 de la Ley del Trabajo, que debe ser por lo menos 15 días por un año de servicios, que la ley permite el pago de partes proporcionales y que este deberá realizarse a más tardar el 19 de diciembre de cada año en beneficio de los trabajadores. Eso es lo que comentábamos hace unos momentos y también hicimos una referencia interesante. En la Constitución no existe la palabra aguinaldo solamente en el caso de los trabajadores burocráticos en términos del 127 constitucional y que esto realmente tiene ya medio siglo porque la figura del aguinaldo se reconoce en la Ley Federal de Trabajo, en nuestra segunda Ley Federal de Trabajo de 1970. Ahora, ¿qué pasa en el ámbito público? Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque hay unas serias asimetrías que es parte de lo que yo he estado comentando, de que necesitamos tal vez hablar de una Ley Federal del Trabajo 1970 2.0 o inclusive una Ley Federal del Trabajo para el nuevo milenio. Desde mi punto de vista, yo creo que las asimetrías que vamos a ver simplemente con esta prestación son significativas. Entonces, en el ámbito burocrático, fíjense lo interesante en la forma en que está planteado por el legislador en su artículo 42 bis, y ahí lo tenemos en la presentación. La parte donde se señala expresamente que los trabajadores, en principio de base, esto es importante, que se ven beneficiados y protegidos por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentar el apartado B del artículo 123 constitucional, una ley cuya denominación es muy larga, nos señala el pago anualizado, el pago de aguinaldo dividido en dos partes. La primera, fíjense cómo lo maneja, es que se va a pagar un 50% del aguinaldo antes del 15 de diciembre. Pues está bien, del 15 de diciembre al 19 de diciembre, pues no hay mucha diferencia, pero nada más es el 50%. Y la otra parte se va para el próximo año. El otro 50% que va del aguinaldo a los burócratas va antes del 15 de enero. Y lo que es interesante, el aguinaldo no es de 15 días, es de 40 días. Entonces, veamos que estas condiciones en principio parecen muy favorables para los trabajadores burocráticos, porque desde mi punto de vista, pues le permite, de alguna manera, el dividir esta prestación, cumplir con el mínimo de contar con gastos suficientes, en este caso estamos hablando de prácticamente 3 semanas de salario, antes del 15 de diciembre, y el cuidado de pasadas las fiestas, los festejos, los préstamos, tener un guardadito para arrancar bien el año, que creo que es algo muy interesante desde este punto, porque el trabajador burocrático sabe de esta situación, cuenta con eso para poder arrancar la famosa cuesta de enero, que en 2023 va a ser una locura. Entonces, esta es la primera parte del aguinaldo de materia burocrática. Pero aquí es importante considerar que la Ley Federal del Trabajo también contempla la parte de lo que sería el pago proporcional. Y en este caso, cuando se da eventualmente el pago en un juicio, en el caso que el trabajador haya optado por esta parte, también se faculta para que los titulares de las dependencias y entidades lo paguen en una sola exhibición derivado del laudo. Bueno, ahora, esta normatividad burocrática depende necesariamente de que el titular del Ejecutivo Federal, en este caso el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, emita un decreto.
Y este fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 10 de noviembre de 2022 para que se cuente con esta prestación en términos de la ley burocrática. Ahora, en principio, este decreto nos va a señalar que va a aplicar para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y, en su caso, será observado por los poderes legislativo y judicial de la Federación, los 3 poderes, y, en su caso, los podrán considerar los entes autónomos federales. Entonces, vamos a hablar que el INE, el INAI, IFETEL y demás instituciones que tienen autonomía derivada de la Constitución lo tomarán en consideración para el pago de sus trabajadores. Esa es la primera parte. Ahora, en segunda, ¿quiénes se van a beneficiar del aguinaldo burocrático? Bueno, en principio, los servidores públicos de las dependencias y entidades que tengan las relaciones de trabajo que se rijan por el apartado B del 123 constitucional. Y fíjense lo interesante, en la fracción segunda del artículo 4, el Ejecutivo Federal lo hace extensivo al personal operativo de confianza, los enlaces. Esa es la primera parte. O sea, en principio no tendrían derecho al aguinaldo, pero gracias a esta parte extensiva se logra incluirlos a ellos dentro del concepto del pago del aguinaldo. Otras personas que se ven beneficiadas, personal de mando y de enlace. En este caso estamos hablando a partir de jefe de departamento hasta nivel secretario o inclusive también el presidente de la República pues va a recibir su aguinaldo correspondiente por esto. Y aquí vamos a incluir a los prestadores de servicio, a las personas que prestan sus servicios dentro del Servicio Exterior Mexicano, pero radicados en territorio nacional. También se hará extensivo en este sentido al personal de Servicio Exterior Mexicano, así asimilado, que se encuentre en el extranjero. Obviamente ellos tendrán en la moneda correspondiente donde estén adscritos. También aguinaldo lo va a recibir el personal militar en activo. Como estamos viendo que ya la Guardia Nacional se adscribe directamente a lo que sería la Secretaría de Defensa Nacional, bueno, también se considera entonces personal militar y tendrá derecho al aguinaldo. Y una parte muy interesante, y es donde empezamos a hacer cortocircuito. Fíjense que la letra E de esta fracción segunda del artículo 4 nos señala que también el personal que trabaje para la Administración Pública Federal bajo el régimen de honorarios. Y esto es interesante porque los precisa que será con cargo de recursos del capítulo de servicios personales del clasificador por objeto del gasto de la Administración Pública. El clasificador por objeto del gasto está señalado que hay capítulo 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 8000, 9000. Solamente aquellos que perciban sus emolumentos con base en el capítulo 1000 del clasificador por objeto del gasto, y también va a considerarse dentro de este concepto a las personas que están en ese sentido dentro del Servicio Exterior Mexicano y las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. También lo recibirán, y esto es interesante porque creo que ya no hay, pero bueno, tal vez me estoy equivocando, las personas que reciben haberes de retiro, pensión militar, pensión civil, pensión de gracia y los deudos de estas personas que hayan tenido una pensión a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores a Servicio del Estado o con cargo al erario federal. También todas estas personas van a recibir un aguinaldo. Y aquí es interesante porque dentro de este mismo inciso estamos hablando de los veteranos de la Revolución que disfruten de esta prestación a cargo del propio ISSSTE eventualmente. Entonces creo que ya no tenemos veteranos de la Revolución, pero bueno, todavía está considerado dentro de nuestro marco normativo y en este caso del decreto publicado el 10 de noviembre por nuestro señor presidente. Ahora, también de manera extensiva, fíjese cómo se maneja, el personal de las demás categorías no previstas en los incisos anteriores autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, ¿cuáles podrían ser?
Bueno, si estamos hablando de personal por honorarios, también podría ser el caso de personal por lista de raya, que no lo veo yo muy claro dentro del presupuesto de egresos de la Federación 2022 de este periodo, pero no dudaría que eventualmente todavía lo tenga la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o bien pudiera ser un anacronismo todavía considerando a los veteranos de la Revolución Mexicana. Entonces, esas personas son todos los que tendrían derecho a percibir aguinaldo. El decreto también en su artículo 8 es enfático en señalar quiénes no tienen derecho. En este caso, son las personas físicas contratadas bajo el régimen de honorarios especiales, que en este caso estén bajo el clasificador del objeto del gasto, que eventualmente podrían ser asesorías y consultorías al amparo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, eventualmente, o bien, en su caso, la Ley de Obra Pública, y así como aquellas que se les cubran sus percepciones por cualquier otro concepto no previsto en el artículo 5 de ese decreto. También están incluidas dentro de estas personas que no tienen derecho al aguinaldo, al personal a que se refieren los convenios de coordinación técnica de enseñanza con las entidades federativas. Este punto no lo pude investigar con mayor detalle, pero creo que, si no me equivoco, son muchas personas que están en el ámbito de la educación especial, sobre todo en CAMPS y demás, centros de atención múltiple, que son precisamente aquellas personas que se dedican con sus conocimientos a apoyar a los educandos con alguna discapacidad. Entonces, creo que aquí es muy delicado, porque me imagino que hay otros ordenamientos a nivel subnacional que va a contemplarlos para el pago debido del aguinaldo. Entonces, pudiéramos pensar que esto ya es todo, ¿no? Ya tenemos esta parte del aguinaldo. Entonces, si tenemos a nuestro amigo burócrata, a nuestra amiga burócrata, pues sepamos que eventualmente este decreto los faculta para que a partir del 14 de noviembre, o sea, hace unos días, ya hoy estamos más avanzadito, se pueda cubrir el aguinaldo a partir del 14 de noviembre de 2022. Y es donde les reitero que es parte de la estrategia de apoyar el Buen Fin. Entonces, no duden que muy probablemente entre hoy y mañana, todas estas personas que son devotos de Nuestra Señora de la Luz, de la quincena, pues eventualmente puedan recibir parte de lo que sería su aguinaldo. Ahora, también el artículo 7 nos precisa que en este caso vamos a considerar a aquellas personas en servicio burocrático que no hubiesen cumplido el año, tendrán el derecho al pago del periodo de la parte proporcional del aguinaldo que les correspondería en este sentido. Ahora, en este caso, ya lo vimos en el artículo 7, perdón, ahí tengo un problema. Y vamos a preguntarnos, bueno, ¿y qué pasa en materia de seguridad social? ¿Qué pasa eventualmente conmigo si es que sufrí un riesgo de trabajo? Bueno, pues un riesgo de trabajo implica que el seguro social precisamente se va a subsumir dentro de algunas de las obligaciones que tienen los patrones. Y en este caso, el artículo 58, fracción cuarta de la Ley del Seguro Social, establece que será el instituto quien otorgará el pago del aguinaldo a aquellas personas que hayan sufrido un riesgo de trabajo, el cual será de equivalente a 15 días del importe de la pensión que perciban. Ya pudimos ver que está perfectamente homologado con el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo. Ahora, si hubiese sido un riesgo de trabajo que trajo como consecuencia la muerte, pues obviamente las personas beneficiarias de la seguridad social del trabajador finado o trabajadora fallecida tendrá derecho a percibirlo, como lo puede ser la viuda del asegurado o en su caso los huérfanos, y tendrán derecho en su caso a que reciban un aguinaldo equivalente a 15 días del importe de la pensión que perciban por este concepto. Entonces, también ante ellos tenemos esta parte de protección correspondiente. Es importante, en materia de cuantía de pensión de validez, lo que refiere el artículo 142, estamos hablando de otro concepto, ya lo que sería la invalidez decretada en términos de riesgos de trabajo, y nos refiere el 142 que el monto determinado al artículo anterior, que fue el 141, y fue para determinar la cuantía de la pensión por invalidez, es la que vamos a tomar como base para calcular las pensiones que deriven de la muerte tanto del pensionado como del asegurado, al igual que fijar la cuantía del aguinaldo anual, esto es en caso de pensión por invalidez.
Y aquí es preciso señalar que en este caso el monto del aguinaldo no será inferior de ninguna manera al pago de 30 días. Entonces, otro punto muy importante donde vemos esta parte significativa del aguinaldo. Ahora, ¿cuánto tengo para reclamar mi aguinaldo? Bueno, pues aquí desafortunadamente no olvidemos que venimos de una pandemia, una suspensión de actividades, que no contingencia sanitaria en términos de la Ley Federal del Trabajo, pero es una suspensión de muchas actividades. Esta vuelta a la normalidad pues nos implica necesariamente considerar que si no hubo pago de aguinaldo el año pasado, todavía tengo tiempo de hacerlo. ¿Y cuál es el periodo? A más tardar el 19 de diciembre de 2022 para reclamar el aguinaldo correspondiente a diciembre de 2021, para que tenga el tiempo suficiente para reclamarlo, porque el artículo 300 de la Ley de Seguro Social nos señala precisamente que será el pago del aguinaldo con una prescripción de un año anterior. Entonces, estos serían los elementos básicamente que tenemos para hablar del aguinaldo. Como podemos ver, no todo mundo recibe aguinaldo de la misma manera. Hay tiempos diferentes por lo que hace al ámbito público, al ámbito privado y aquellos beneficios que se derivan tanto de la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al servicio del Estado, como eventualmente de la ley del Seguro Social. Lo que sí es importante en todos estos casos es que ante el panorama económico que viene, debemos reconocer a las empresas que cumplen debidamente con estos derechos. Sabemos que están obligadas, pero también sabemos que el escenario económico que ha sido arrastrado 2022 ha sido complicado y reconocemos a aquellas empresas que están haciendo todo para cumplir con sus trabajadores y cumplir debidamente con sus obligaciones. Esa es la primera parte. Por lo que hace también a los trabajadores, no soy nadie para hacerles algún comentario, alguna sugerencia, pero sí les sugeriría nada más que no olvidemos que el aguinaldo surge, como lo comentaba con los celtas, como una forma de finalizar el año y prepararnos para el siguiente. Tratemos de, en la medida de lo posible, incrementar de alguna manera todas aquellas previsiones o aquellos ahorros que nos pudieran prepararnos mejor para un entorno difícil, como pinta ser a nivel mundial el próximo año. Puede ser muy tentador estar hablando ya de las ofertas del Buen Fin y demás, pero tratemos de hacer un ejercicio, si me lo permiten, en familia o considerando la serie de compromisos y obligaciones que debo de cumplir, principalmente en la cuesta de enero, que parece que se va a prolongar febrero, marzo, abril y en adelante. Entonces, cuidemos este derecho, es una conquista que no surge en la Constitución, sino en nuestra Ley Federal del Trabajo, y esto es a partir de 1970. Seamos conscientes de los pagos correspondientes que se deben realizar, y sobre todo de las necesidades a satisfacer. Estamos a punto ya de cerrar el año, preparémonos bien, cerremos bien y sobre todo preparémonos para el que arranca. Nos vemos el próximo jueves aquí en su programa Mundo Laboral MX, donde trataremos asuntos relevantes dentro del ámbito del derecho laboral en México. Nada más es importante, un último comentario. El día de ayer salió publicado en la versión vespertina del Diario Oficial de la Federación modificaciones a la Ley del Seguro Social con relación al caso de las personas trabajadoras del hogar y la forma en la que deben tener un trabajo digno, esto es, incluyendo los beneficios de la seguridad social. Muy probablemente ya con mayor análisis haremos un programa sobre este particular y les pido que estén atentos al mismo. Soy su amigo Hipólito Romero Reséndez, muy a gusto de estar con ustedes todos los jueves aquí en Mundo Laboral MX por IMEFI TV. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.